Esto es lo que tienen que aprender y saber antes de votar por JP de Sánchez o Keiko Fujimori de Partido Fuerza Popular. Mira, aquí tengo una hoja, la he escrito a mano. Mira, hay dos ideas muy opuestas. Ustedes tienen que entender, mucha gente dice de manera equivocada de que la izquierda, el centro, la derecha es lo mismo. No es lo mismo. El centro quiere mantener el Estado de la misma manera. La izquierda quiere tumbar, destruir, abolir todo el programa económico de la derecha, es decir, de la Constitución de 1990 de Alberto Fujimori. Y lo hicieron poco a poco, después del año 2000, hasta el gobierno de Dina Boluarte. Los congresistas, tanto como el presidente de la República, hay normas, reglas, se han cambiado, se han quitado, y hay instituciones que se han desaparecido. No sé si ustedes se acuerdan, los mayores de 40 años, 45, 50 años deben recordar esto, que hace años había un grupo que se llamaba la PIP. La PIP formaba parte, que yo entienda, formaba parte de las Fuerzas Armadas, es decir, de la rama de la Policía Nacional. La PIP era un grupo donde estaba encargado de capturar a los delincuentes, a los asesinos, a los remanentes, etc. La PIP era un grupo muy respetados. Entonces, todas esas cosas con el tiempo, lo que hicieron la izquierda es desaparecerlos. Cambiaron las normas, las reglas, y al final lo que hicieron es finalmente desprestigiar la Constitución de 1990. Después de quitarles, es decir, el ojo, el brazo, el dedo, después de torcerlo la nariz, dejarlo cojo, dijeron que esta Constitución no les sirve a los peruanos. Obviamente, como una Constitución desmembrado podría servirle al pueblo, porque prácticamente nadie lo va a respetar. Prácticamente esa Constitución está debilitado, por lo que la izquierda con la derecha aquí, porque Keiko no es de extrema derecha, es de derecha nada más, porque la izquierda, el neoliberalismo, esa es una narrativa. Así es que ustedes tienen que entender muy bien en claro. Entonces vamos al grano y vamos a explicar. Esto tenemos que saber todos. Yo no los voy a mostrar, sin embargo, les voy a mostrar más o menos, dice así, ¿no? La derecha no tiene un techo, ¿ok? La de Keiko no tiene un techo en cuanto a desarrollo económico. Podría crecer hasta donde quiera. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. No te pone demasiadas barreras burocráticas. En cambio, JP sí tiene un techo. Es decir, su desarrollo económico es temporal hasta que se termine el dinero del Estado, es decir, del Banco Central de Reserva del Perú, o de los impuestos que va a imponer una vez que llegue al gobierno. Y los impuestos sabemos que no solo vienen de las grandes empresas, sino también de los bolsillos de todos los peruanos, ya sea campesinos, obreros, así vivas tú en el cerro, en la más altura, en un lugar inhóspito donde hace demasiado frío, aún así usted lo va a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando compras azúcar, arroz, aceite, etcétera, todos los días estás pagando indirectamente, sin que te das cuenta, estás pagando los impuestos. Entonces, el desarrollo económico de la izquierda tiene un techo. ¿Y quién lo dice esto? Yo no lo digo. Lo dice
Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, ex vicepresidente del ex presidente Evo Morales, un ex revolucionario. No quiere decir que él haya cambiado. Él ha cambiado, es decir, ha dejado la violencia, ¿no?, para llegar a tomar el poder. Sin embargo, lo que hizo es dejar la violencia y entrar al poder por la vía democrática. Es decir, nosotros participamos, así como la derecha, vamos a ingresar al poder, vamos a tomar el poder, ingresamos al poder para hacer la revolución que nosotros tanto hemos deseado, tanto hemos anhelado. Y tras de ellos, obviamente, y esto es un tema muy amplio, tras de ellos hay mucha gente que los asesora, que los enseña. Hay gente muy, muy, muy preparada que saben mucho de táctica, de esto de estrategias, para poder captar clientes, para seducir a los clientes. Y para seducir, ¿qué tiene que hacer? Cuando tú conquistas a una chica, por ejemplo, normalmente lo que haces es manipulas, mientes y dices tantas cosas maravillas, pero esto fracasa a la larga. ¿Por qué? Porque tú estás mintiendo, estás omitiendo ciertas verdades con la finalidad de lograr tu objetivo, es conquistar a tu chica. Es decir, lo mismo hacen los políticos, conquista a la población para ganarse los votos, pero cuando llega al poder, lo que hace es, con el tiempo, se descubre que era una farsa. Pero obviamente durante los 5 años, al gobierno de izquierda le va a ir bien. ¿Por qué? Porque tiene dinero, tiene el Banco Central de Reserva. Como tiene dinero, tiene con qué sostenerse, con qué dar bonos, asistencias, hacer obras, todo. Y la gente cae en la trampa de que el gobierno está haciendo bien las obras, por lo tanto hay que reelegirlo. El problema está cuando lo reeliges y cuando el dinero ya se está terminando, y para el periodo 10 o 15, y lo que pasa es que finalmente recurren a imprimir dinero del Banco Central de Reserva del Perú. Es por eso que ellos quieren meter la mano al Banco Central de Reserva del Perú. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Álvaro García Linera decía que la derecha no tiene techo porque el desarrollo, el crecimiento es casi infinito, puede llegar lejos. En cambio, la izquierda tiene un techo, crece pero hasta un límite. De ahí ya no puede crecer porque no hay recursos para subsidiar ciertos programas, ciertos apoyos, ciertos subsidios. Entonces la gente con el tiempo queda disgustado y entonces empiezan a reclamar, así como pasó en Bolivia. Estuvieron de desacuerdo con el gobierno de Evo Morales y entonces lo que hicieron es cambiarlos durante las urnas por el gobierno de la derecha, el señor presidente Paz, que actualmente, claro, como la solución no es de noche a la mañana, todos los desastres hay que hacerlo, eso demora, todos los desastres hay que repararlo en mucho tiempo. Pues estas personas que están acostumbrados a vivir del Estado quieren que les solucione las cosas fáciles. Como han recibido durante 15, 20 años subsidios del Estado, han vivido bien, han comido bien, han gozado bien, pero el resto han vivido prácticamente comiendo migajas, pidiendo migajas, pues ellos no se hacen ningún problema hacer marcha y hacer que el otro gobierno renuncie. Entonces, lo que nosotros no tenemos que permitir es que este tipo de gobiernos llegue a nuestro país. Eso no quiere decir que Keiko sea una santa. Sin embargo, Keiko va a hacer en su programa de Keiko hay ciertos proyectos que va a sacar adelante al país. No va a ser fácil para Keiko Fujimori, ya que la oposición va a venir con todo a hacerle la huelga.
Lo bueno es que porque también tiene su gente y de todas maneras va a salir a afrontarlos. Entonces el país va a estar bastante polarizado y la situación económica va a estar muy agravada. Entonces hay que tener bastante cuidado en esto, muchachos. Mira, entonces aquí puse de que el crecimiento económico de la derecha no tiene límites. En cambio de la izquierda sí tiene límites hasta que se termine la plata. En cambio, la derecha hace que la gente, con el tiempo, ellos mismos se independicen, abren su tienda, abren su negocio, emprendan, quitan barreras burocráticas, es decir, las licencias, los certificados, los trámites, todos esos gastos que tú tenías que hacer para emprender un negocio, esa te las quita. Eso no quiere decir que Keiko Fujimori sea como Bukele, como Javier Milei, no es. Entonces, sin embargo, aún así, el país está en su punto pico para que pueda salir adelante. Hay optimismo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes, gente. Por otro lado, la izquierda, para atrapar a la gente incauta, a la gente que no está tan informada, lo que practica es la lucha de clases. Cuando ustedes escuchan, cuando ustedes ven y escuchan, cuando ven, por ejemplo, a las madres, eso con su sombrero, con su arete de colores, con su trenza, con su chompa de mamachas, ¿no? Es decir, con su falda, con sus zapatos del ande. Eso no quiere decir que esta persona sea exclusivamente o podría ser del ande. Sin embargo, en su cabecita, en su mente, esta persona está bien adoctrinada, bien preparada, bien formada políticamente, ideológicamente y filosóficamente. Cosa que el campesino común, que la persona que trabaja todos los días, que nada tiene que ver con política, no entiende esto. Y si tienen que ser elegidos para un posible cambio de constitución, no es que al azar el presidente va a decir, mira ese señor que está cortando madera con motosierra o que esté labrando la tierra para cultivar su papa, que venga él y que venga a escribir la constitución. No, señores, así no funcionan las cosas. Cuando quieren cambiar la constitución, ellos lo que van a hacer es elegir a los candidatos de base. ¿Qué quiere decir? Quiere decir a las organizaciones sociales que estaban ligados en la política, que estaban en las reuniones de los políticos de izquierda, años y tras años, adoctrinándose, preparándose ideológicamente, políticamente y filosóficamente. Y esos son los que se visten bonito como un campesino, como un paisano, que se ponen poncho, que se ponen gorro, que se ponen sombrero, que se ponen arete. Y entonces nosotros como andinos creemos que eso es lo nuestro, nos pertenece, nos representa y nosotros estúpidamente lo elegimos. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender por los términos que utilizan, por la victimización que ellos practican. Porque el peor de los enemigos del ser humano, señores, tenemos que entender, es la victimización. Entonces, eso es algo que ellos practican y eso se llama la lucha de clases. Un día escuché al señor Maraví en las redes sociales donde dice, compañeros, nunca hay que dejar de practicar la lucha de clases. ¿Qué significa la lucha de clases? La lucha de clases significa de que el campesino contra el limeño, el provinciano contra el limeño, el gordo con el flaco, el negrito con el blanco, una señora más o menos de obesa con una flaquita, el gay con otros géneros, etcétera, etcétera. Una lucha sin precedentes. Es decir, dividirnos entre peruanos. Yo no tengo ningún inconveniente con los homosexuales. Es más, tengo amigos homosexuales. Yo respeto el derecho y la libertad de que ellos sean felices a su manera. Sin embargo, a mí lo que sí me incomoda y me molesta es que utilicen los impuestos del Estado para subsidiar, apoyar y propagar ese tipo de ayudas a estas personas, sabiendo que estas personas tienen brazos y piernas que pueden trabajar como nosotros.
¿Nosotros qué culpa tenemos de que ellos tengan esa condición o que hayan nacido o no hayan nacido, pero que hayan elegido vivir esa vida? Que sean felices, que disfruten la vida como son, pero sin embargo, sin afectar el derecho y la propiedad de otras personas. No es posible que nuestros impuestos sean utilizados para esos fines. Nuestros impuestos se supone que deben ser utilizados para construir puentes, para construir obras grandes que nuestro país necesita para que se desarrolle y esté a nivel de otros países más desarrollados. ¿No es de acuerdo? ¿No es así? Entonces, eso es lo que practica la izquierda, la lucha de clases, la división, el odio, el resentimiento. Eso es. No solo es eso, está en las músicas, está en las películas, está en la universidad. Lo que está pasando en San Marcos, en la UPC, no es de noche a la mañana, señores. No es al azar. Eso ha pasado desde hace 20 años más o menos, desde el año 2000. El expresidente Álvaro García Linera hace más o menos 10 años estuvo dando charlas en la UPC, dando ejemplo de que Bolivia era el ejemplo político, económico, en lo social, de que ese país era un ejemplo a replicar en el país. Y los jóvenes todos atentos, y más los profesores o los rectores que estaban ahí alrededor, escuchaban atentamente y aplaudían. Y lo que hoy estamos viendo, señores, no es novedad, no es lo que apareció al azar. Lo que estamos viendo en San Marco no es al azar. Eso se practicó desde hace muchos años, se prepararon de hace muchos años. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan cuando al Barbón le capturan y le ponen sobre la reja y él dice: a mí me pueden matar, pero lo que no van a matar es eso. Y ustedes pueden apreciar en las redes sociales, pueden ver en las redes sociales, en YouTube, hay gente asolapado sin que te das cuenta que te está cambiando tu forma de percibir las cosas, de ver las cosas, omitir las realidades, las que vivimos día a día, y el odio a Fujimori no los puede dejar ver las cosas como son. Yo no digo que Fujimori sea la política más perfecta, sin embargo el odio ha calado profundamente y estas personas continúan. Algo que ustedes tienen que entender es que Álvaro García Linera es un pata muy inteligente en izquierda, pero y vale la pena escucharlo porque se le entiende mucho mejor. Él dice: en política hay que tener enemigos. Si no tienes enemigos, pues prácticamente no eres nada. Entonces, la izquierda eligió al fujimorismo como enemigo político. Entonces, están dispuestos a hacer de todo, incluso meterle a la cárcel, si es posible, ensuciarlos, para poder ellos quedar bien como los buenos y de que ellos son la mejor opción, cuando son la peor propuesta para nuestro país. Ellos quieren alinearse a China, a Rusia, a Irán, a Corea. Y mientras la derecha, ustedes pueden ver en las marchas, las banderas son de multicolor, todo, etc. Mientras la derecha se alinea a Estados Unidos, se alinea a Israel y otros países que están, por ejemplo, que tienen a Israel, por ejemplo, y siempre llevan a las marchas la bandera simplemente de Perú. No es como la izquierda, que lleva unas banderas de todo color, de multicolor. Eso se llama simbología y eso aprendieron bastante la izquierda. Y nosotros, como tenemos empatía, los provincianos, mucha gente muy buena, entendemos que eso es una buena causa. Cuando es una trampa, señores, es algo que ustedes tienen que entender. Nosotros estamos siendo constantemente manipulados por los políticos, estamos siendo engañados. Por eso es que los políticos, cuando llegan al poder, no nos hace caso a nosotros. Porque los políticos, una persona una vez me preguntó: ¿por qué los políticos no nos hacen caso si nos prometen una cosa y luego hacen otra cosa? Quiero que sepa usted, le dije. Los políticos, cuando gobiernan, no gobiernan con el corazón, así como tú quieres, le dije así. No gobiernan con el corazón, ellos gobiernan con estrategia. Entonces es algo que tú tienes que saber. Yo le pregunté si alguna vez habían leído los libros que los políticos leen. Me dijo que no. Entonces no puedes leer, no
prácticamente como que no deberías hablar de política. ¿Por qué? Porque los políticos leen los libros que nosotros no leemos. Entonces ellos están preparados y aparte de eso tienen asesores, tienen estrategias. Ellos se manejan en base a estrategias, no en base al sentimiento, a la empatía. No, ellos ejecutan todo lo que tienen que ejecutar en base a estrategias. Y para terminar, señores, la derecha no usa palabras así como la izquierda, las palabras que suenan más o menos dulce, que suenan bonito, mira, que suena empatía, ¿no? Es más tosca, es más dura, por eso es que no pega, por eso es que aburre, por eso es que a la derecha fácilmente cualquier persona lo puede odiar. No, no me gusta, o sea, no llega a tu corazón, no sensibiliza a tu corazón. En cambio, la izquierda cuando habla, le habla a tu corazón, le habla a tus sentimientos, a tu sentido, habla para que tú puedas escuchar cosas que a ti te gustan, no lo que realmente necesitas, no solo para ti, sino para tu familia, sino para tu país. Entonces ahí está el problema. Ellos hablan las cosas que a ti te gusta escuchar, no lo que necesitas escuchar. Tenlo presente eso. Bueno, eso es lo que quería decir por ahora. Cuídense mucho y hasta la próxima.